Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. En este día lo tendremos en el libro de Lucas, capítulo 20, desde el primer versículo en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Sucedió un día que entrando Jesús al templo y anunciando el Evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Viendo el contexto de este mensaje, queridos hermanos, podemos ver que Jesús, en esta última semana de vida terrenal, Él ha entrado en Jerusalén como rey. Ha limpiado el templo de los ladrones y de los mercaderes que lo ensuciaban, ¿cierto? Y hacían mal uso de Él. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza. Si alguien podía entender la carga que tenía cada uno de estos actos que hacía Jesús, eran los fariseos, eran los sacerdotes y eran los escribas, porque ellos eran los responsables de mantener la santidad en el templo y no lo hacían. También, queridos hermanos y hermanas, que cada una de las señales que Jesús había hecho y había dado al pueblo daba evidencia de su identidad como Hijo de Dios. No había duda de que Él era el Mesías prometido. Y también, queridos hermanos, el pueblo, la gente humilde, experimentaban con asombro todos los milagros y la maravilla que Jesús hacía, pero en cambio los escribas, los ancianos y los sacerdotes se enojaban. Que el Señor tenga misericordia, porque veían que Jesús, lo que Él hacía, traía bendición para la gente, y la gente lo escuchaba y se acercaba a Jesús y los abandonaba a ellos. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza. En este texto que hemos leído, Jesús se enfrenta con los judíos, ¿cierto? Y los fariseos y los saduceos y los escribas le hacen dos preguntas. La primera dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos cuestionaban la autoridad de Jesús, pese a ver todas las evidencias que demostraban que Él era el Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude, porque ellos fueron testigos de todo lo que Dios hacía, de lo que Él hacía en medio del pueblo. Queridos hermanos y hermanas, esto de a nosotros nos enseña que si nosotros no reconocemos la autoridad cuando la vemos, aunque nos den muchos argumentos, ¿cierto? Y tengamos muchas discusiones teológicas, o veamos muchos milagros, ¿cierto? Esto no nos convencerá. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe de respetar la autoridad. Que Dios tenga misericordia. Debemos, ¿cierto?, entender de que todos estamos bajo autoridad. A los judíos les faltó esto, entender que Jesús tenía todo poder y toda autoridad, del solo hecho de ver todo lo que Él hacía en el pueblo, y también lo que ellos mismos veían que Dios hacía. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. La segunda pregunta que le hacen los judíos a Jesús dice: ¿o quién te ha dado
esta autoridad, el Señor nos ayude y no aumente la fe. Mateo 28, 18 dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tenía todo poder y toda autoridad. Después que Él resucitó de los muertos, ¿cierto? Le habló a sus discípulos diciendo que Él tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ayúdenos el Señor. Y también el libro de Mateo capítulo 7, versículo 29 dice la palabra del Señor: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y por qué era esto, hermanos? Porque la autoridad de los escribas dependía de otras personas, de otros hombres, pero la autoridad de Cristo era una autoridad propia, la autoridad del mismo como Dios, como Rey, como Señor de esta humanidad. Ayúdenos el Señor y Dios tenga misericordia. Jesús también les responde, ¿cierto?, con otra pregunta a los líderes religiosos. Dice: respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era de los cielos o de los hombres? Ayúdenos el Señor y Dios nos aumente la fe. Tal vez esta pregunta o contrapregunta que le hace Jesús a los líderes religiosos tiene como objetivo, ¿cierto?, hacerles entender de que Él tenía todo poder y toda autoridad, pero estos hombres, como estaban enceguecidos en su pensamiento, no entendieron y empezaron a discutir entre ellos si decimos que era de los hombres, ¿cierto? Le tenían miedo al pueblo que los apedreara, y si decimos que era del cielo, ¿cierto? Le dirá Jesús: ¿por qué no le creísteis? Ayúdenos el Señor y no aumente la fe. A la pregunta que Jesús hizo a los judíos, y los judíos no respondieron, porque si decían, queridos hermanos, que el bautismo de Juan era de Dios, tendrían que reconocer el ministerio y la obra redentora y reconocer que Cristo era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque Juan había dado testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías prometido. Que el Señor nos ayude. Y ahora también, ¿cierto? Esto demuestra, queridos hermanos, que los líderes religiosos, ¿cierto?, a la verdad no buscaban la verdadera verdad ni la verdadera autoridad. Que Dios tenga misericordia. Ellos lo único que querían, ¿cierto?, era